Comenzamos, jóvenes. Lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se conmemora esta gran lucha que llevan estas, estas personas, estas mujeres tan luchonas. No se felicita, dice que no se felicita, se conmemora, se les reconoce. Entonces, mi reconocimiento para todas las mujeres que están aquí ahorita en este momento conectadas. Este, Gracias por estar aquí, señoritas. Bien, entonces, el tema que vamos a ver, jóvenes, creo que ya es el último de variación lineal y proporcionalidad inversa. Relacionado a este tema, el aprendizaje esperado, sigue siendo el mismo, jóvenes, que nosotros podamos analizar y comparar estas situaciones de proporcionalidad, ya sea inversa o ya sea directa, o en su caso que no sea proporcionalidad, que nada más sea variación lineal, ¿verdad? Entonces, en eso nos vamos a enfocar el día de hoy, en esas características que tiene cada una de estas situaciones para llevárnoslo bien plasmado, jóvenes. Aquí estamos sus maestros, profe Agustín Hernández Pérez y su servidor Ruperto Rojas González. Entonces, jóvenes, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Entonces, en esta sesión vamos a estudiar este tema de variación lineal, comparándolo con variación proporcional directa y con variación proporcional inversa. Vamos a analizar y resolver una o dos situaciones, dependiendo cómo vayamos en el tiempo, con esas representaciones de tablas, como lo hemos visto, con tablas, con gráficas y de manera algebraica. ¿Vale? Entonces aquí se los voy a subrayar cuáles son lo que vamos a analizar. Variación lineal, variación proporcional directa y variación proporcional inversa. Vayan tomando nota, Rubén. Vamos a ver lo siguiente, jóvenes. ¿Ustedes han escuchado en alguna ocasión que la temperatura de alguna ciudad o de a lo mejor de alguna comida, en alguna receta, qué sé yo, hayan escuchado que está a 80 grados Fahrenheit? ¿Sí han escuchado eso? Sí. ¿Sí? No. Entonces, ¿sí es posible eso? Ok. Sí, ¿Y dónde utilizan ese término? en el horno. En el horno, sí, pero en México es común que utilicemos esa medida. No. No, Creo no, que no, lo se dice de otra manera. Aquí, ¿cómo lo No, más bien decimos? son centígrados. Así es, muy bien. grados Celsius. Grados Celsius o Centígrados. grados centígrados. Entonces, grados Fahrenheit más bien lo utilizan en otros países, por ejemplo, con los vecinos del norte, ¿verdad? Bien, jóvenes, pues sí es posible, como ustedes lo acaban de mencionar, esto. Entonces, se debe de analizar, pues, qué relación hay, jóvenes. Entonces, como estamos viendo la relación entre dos magnitudes y si esa relación representa variación lineal, proporcional, directa o inversa, entonces vamos a ver esa relación que hay con estas dos magnitudes, en este caso, grados Fahrenheit y grados Celsius. Entonces, se trata de una relación de variación lineal que está dada por la siguiente fórmula. ¿Ustedes ya han estudiado la fórmula de conversión de grados Fahrenheit a Celsius y viceversa, jóvenes? ¿En ciencias o todavía no? No. ¿Todavía Todavía no? no. Ok. No, todavía no. Ok, pues miren, aquí les vamos a ir adelantando. La Yo sí sé fórmula, a cuántos grados Celsius equivale. exactamente. Aquí está la fórmula, ahí la tienen en pantalla, jóvenes. Los grados Fahrenheit, para convertirlos, conociendo cuántos grados Celsius hay, va a ser multiplicar 1.8 por los grados centígrados y a ese resultado le vamos a sumar 32. ¿Sí? Esa fórmula ya está establecida. La pregunta, jóvenes, lo que nos concierne a nosotros, a lo que estamos analizando, ¿será variación lineal o será proporcionalidad directa? ¿Ustedes qué creen? ¿Se acuerdan de las características que tiene una situación de proporcionalidad directa? Váyanlas comentando si se acuerdan. No, yo creo que no se acuerdan. Bien, jóvenes, entonces el día de ayer
El día de ayer, aquí en San Juan, yo chequé mi termómetro que tengo aquí en la entrada de mi casa y marcaba 80 grados Fahrenheit. O sea, lo tengo está en los dos, ¿verdad? En los dos, en las dos unidades de medida, pero yo nada más puse 80 grados Fahrenheit. Entonces, esta situación será variación de qué tipo, jóvenes, lineal o proporcionalidad directa. ¿No se acuerdan de las características de una situación de proporcionalidad directa? Si grafico, ¿qué sucede con esa gráfica? Si una cantidad aumenta, ¿qué pasa con la otra? ¿No se acuerdan? Disminuye. Aumenta. Cuando es proporcionalidad directa, cuando una cantidad aumenta, la otra también debe de aumentar, así es. Si es inversa, va contraria. Aquí están las características, jóvenes, recuérdenlas. Es de suma importancia que sepan distinguir las características del tipo de variación que estamos estudiando. En este caso, vamos a recordar las de proporcionalidad directa. La primera característica, su gráfica es una línea recta, ¿sí? Segunda, cuando la variable independiente aumenta, también aumenta la variable dependiente, o sea, el valor de X e Y. Siempre en la misma proporción. Muy importante, jóvenes, que si una aumenta el doble, la otra también va a aumentar el doble. Si una disminuye la mitad, la otra también va a disminuir la mitad. O sea, van en la misma dirección. Si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, también la otra disminuye. ¿Sabes? Tercera característica, que existe una constante de proporcionalidad. ¿Sale? Y una cuarta, la recta, a la hora de hacer la gráfica, esa recta pasa por el origen del plano cartesiano. Y ya lo habíamos visto, recuérdenlo, jóvenes. No se les pase. Entonces, una vez que recordamos esto, vamos a ver esta situación de la relación de grados Fahrenheit con grados Celsius. A ver, si yo le doy grados, si yo le doy las cantidades a los grados Celsius, que sería a la variable X, ahí tengo la fórmula que vimos hace rato para convertir. Vamos a darle valores pequeños, sencillos. Vamos a darle 5, 10 y 15. Y ahí tengo la fórmula, jóvenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues sustituir en el lugar de grados Celsius, poner la cantidad que son. Cuando son 5 grados Celsius, ¿cuántos grados Fahrenheit va a marcar el termómetro? Multiplico 1.5 41. por 5. ¿Cuánto, perdón? 41. Correcto, 41, cálculo mental, muy bien. Eso espero que estén haciendo cálculo mental, no estén haciendo trampa. En la siguiente, a ver, díganme la siguiente, pues. 82. 82. 50, ¿no? A ver. 50. 50. 50, muy bien. ¿Y la última? 59. 59. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí ya tenemos unos datos ordenados en la tabla. Cuando el termómetro marca 5 grados centígrados, en la escala Fahrenheit marca 41 y así con los demás. Bien, ahora jóvenes, la pregunta, fíjense bien, estamos analizando si esta situación representa proporcionalidad directa o no. A ver, ¿existe una constante de proporcionalidad? ¿Se acuerdan con qué fórmula obteníamos esa constante de proporcionalidad cuando se trataba de proporcionalidad directa? Aquí se las voy a poner para recordárselas. La constante de proporcionalidad directa es igual a dividir el valor de Y entre el valor de X. Y si lo traducimos a este problema, es dividir grados Fahrenheit 41 entre 5. entre 5, así es. Entonces, vamos a hacerlo, jóvenes, vamos a ver. Y recuerden, jóvenes, que como es una constante, al hacer esas divisiones en cada una de ellas, me debe de dar el mismo número, ¿verdad? Porque es una constante que se va a repetir. Entonces, vamos a ver si me da esa constante al hacer esas divisiones. ¿Cuánto sería al dividir 41 entre 5? 8.2. 8.2. Muy bien. 8.2. La siguiente, cálculo mental, ahí ya voy a ver que no está funcionando esto, ¿verdad? ¿Cuánto es 50 entre 5. 10? 5. 5. Chin. Entonces quiere decir que ¿qué, jóvenes? ¿Qué creen? Variación ¿Qué? lineal.
que no es proporcionalidad directa, ¿verdad? Porque no me da una constante, no me da un número constante. Entonces ahí yo ya estoy teniendo otro argumento para decir que no es proporcionalidad directa. Entonces ya tengo mi tabla, ya saqué una constante. Ahora, ¿qué es lo único que falta para cerciorarnos al 100%, jóvenes? Graficar los datos, ¿verdad? Haz graficarla. Así es. Entonces, el primer punto de coordenadas que yo tengo es 5 en X y 41 en Y. Y como en una ocasión se los comentó el maestro Agustín, vamos a partir del origen, jóvenes. Y primero vamos a caminar por el eje de las X, que en este caso me dice que son 5 unidades. Entonces camino 5 y luego dice que voy a avanzar 41. A partir de ahí voy a avanzar 41 en el eje de las Y. Antes de eso, jóvenes, tenemos de ponerle el título. Ahí lo tenemos en la tabla. El eje de las X son los grados centígrados, el eje de las Y son los grados Fahrenheit. Entonces colocamos nuestro primer puntito y colocamos el siguiente, 10 en X y 50 en Y. Y con 2 puntos que coloque es suficiente para hacer la línea. Cuando ya pongo mi reglita ahí y prolongo la línea hasta donde me alcance, hasta donde yo quiera. ¿Sale? Entonces ahí ya puedo observar algo. ¿Qué puedo observar? Que las proporcionalidades es infinita. Podría ser, así es, pero ¿qué puedo observar además de eso? Que no pasa por el origen. Que no pasa por el origen, que no pasa por el 0,0, ¿verdad? Por esa coordenada. Entonces, ese es otro argumento más para yo decir no es proporcionalidad directa, sino que ya lo dijeron ahorita anteriormente, es nada más variación lineal. Ok, jóvenes, entonces nada más para recordar características de esta situación que estamos viendo ahorita, de los grados Fahrenheit y centígrados. ¿Su gráfica es una línea recta? ¿Sí o Sí. no? Ok, sí. Sí. Cuando la variable X aumenta, ¿también aumenta la variable Y en la misma proporción? No. No, No. correcto. No. No. ¿Existe constante de proporcionalidad? No. No, No. No. correcto. Y por último, ya me lo acaban de decir, ¿la recta pasa por el origen del plano cartesiano? No. 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 Entonces, No. cuando únicamente sucede esto, jóvenes, cuando nada más a estas características, la única respuesta sí es a la de que su gráfica es una línea recta, entonces estamos hablando de que la situación representa variación lineal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahorita? No. Ninguna. De acuerdo. Ninguna. Muy bien, jóvenes. Entonces, volvamos a la fórmula. La fórmula que tenemos es esa, ¿verdad? Que vendría siendo, al sustituirla, sería así, ¿verdad? Con los valores de Y y de X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí. Que sería la forma que yo tengo ahí, jóvenes. Cuando es una variación lineal, si ustedes se fijaban en la proporcionalidad directa, aquí en lugar de la M tenía una letra K, ¿verdad? Y no tenía esta letra B. Entonces, en este caso, jóvenes, cuando una situación representa variación lineal, mi ecuación va a tener esta forma que está aquí, en esta que les puse de color azul. Y va a ser igual a M más X. ¿Qué representa la M? Representa, ahorita lo vamos a ver, es una inclinación, es una pendiente en la recta, más el valor, más un valor agregado, puede ser más o puede ser menos, ya lo habíamos visto en otras sesiones anteriores, que este valor que yo le agrego, aquí en este caso, es el que hace que la recta no pase por el origen, es lo que hace que no sea proporcionalidad directa. ¿Ya? ¿Sale, jóvenes? Sí. Ok, entonces miren, nada más rápidamente, jóvenes. Analicemos las siguientes gráficas. No es tanto lo que estábamos viendo, pero es importante verlo ahorita. Fíjense, ahí tengo 3 gráficas, si ustedes las observan, ¿verdad? Y a un lado de cada gráfica viene su expresión algebraica que la representa, ¿sí? Ya habíamos visto ahorita en la lámina anterior que la forma general es Y igual a mx más b. ¿Me pueden decir cuál es el valor de m en cada una de ellas? Por ejemplo, en Dos. esta, En una es 2,
Ajá. En la azul es 2. En la otra, ajá, en la En otra es la -2 roja y es en la otra 2. es Ajá. 1/2. Así es, muy bien, jóvenes. Ya identifiqué cuál es el valor de la M. Entonces, esa M, jóvenes, representa la pendiente de la gráfica. ¿Qué es la pendiente? Es la inclinación que tiene esa línea, en este caso, fíjense, la línea de color verde, es la inclinación que tiene con respecto al eje de las X. O sea, ¿cuánto se levanta? ¿Sí? Eso es lo que significa esa letra M. Indica cuánto se va a levantar. ¿Sabes? Entonces, si ustedes se fijan, jóvenes, entre menos, entre el valor sea más pequeño, obviamente pues la pendiente va a estar más, menos pronunciada, va a estar más acostada. Entre más grande sea el valor de la M, pues su pendiente va a estar más pronunciada hacia arriba. Entonces es importante recuperar que el parámetro M se le conoce como pendiente de la recta y al parámetro B se le llama ordenada al origen. ¿Qué es ordenada al origen, jóvenes? Fíjense bien aquí lo podemos observar. ¿En dónde cruzan en el eje de las Y todas las gráficas? En el 3. En el En el 3. 3. En el 3, y aquí lo tengo presente, fíjense, en cada una de las expresiones algebraicas, que es el valor de la B, más 3, más 3, más 3. Si estas expresiones algebraicas, el valor de B fuera 1, ¿en dónde cruzarían todas? En el 1. En el 1. Si fuera menos 2, ¿en dónde cruzaría? En el menos 2, ¿verdad? -2. Así es, en el menos 2. Muy bien, jóvenes. Otra de las cosas que yo quiero que observen aquí, que tenemos pendientes positivas y pendientes negativas. La pendiente positiva son la que aquí lo vemos textualmente. Es el valor de la M, pero positivo. Aquí es un medio, aquí es un 2, aquí es un menos 2, ¿verdad? Entonces, el valor, el ángulo de inclinación de una pendiente positiva es un ángulo agudo y el ángulo con respecto al eje de las X y el ángulo de inclinación de una pendiente negativa es un ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? ¿Se acuerdan cuáles son? Que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Bien, jóvenes. Adelante, profe Agustín. Sí, gracias, profe. Buenos días, chavos. Buenos Bien, días. vamos a continuar. Dice, situación problema, cajas de naranjas. Para empacar una cosecha de naranjas se requieren 3,000 cajas, colocando 20 kilogramos de naranjas en cada caja. ¿Cuántas cajas se necesitan si ahora se quieren colocar solamente 15 kilos, 10 kilos y 5 kilos en cada caja? Ok. Entonces, una vez que analizamos los datos que nos están dando, ¿sí? Me hacen una pregunta. Dice, ¿qué tipo de variación será de acuerdo a lo que me dice el enunciado del problema? ¿Qué creen ustedes? Chequen los datos que tenemos, ¿sí? Primero se requieren 3,000 cajas, colocando 20 kilogramos de naranjas en cada caja. Pero dice, ¿cuántas cajas se necesitan si ahora se quieren colocar solamente 15 kilos, ¿verdad? De kilogramos de naranjas en cada caja. Y luego después 10 kilogramos y luego 5 kilogramos. Entonces, ahí tienen. Es una variación inversa. Así es. Cuando una de las magnitudes crece, la otra, ¿qué pasa? Disminuye. Muy bien. Disminuye. Bien hecho. Por ello, entre más kilos de naranja se coloquen en una caja, disminuirá la cantidad de cajas que se necesiten. ¿Vale? Muy bien. Entonces ya observamos que es inversa, ¿verdad? Donde X representa la cantidad de kilos de naranjas y Y la cantidad de cajas. Tenemos dos magnitudes también representadas por la letra X y la Y. Muy bien. Y de acuerdo a los problemas, como ya lo manejamos desde la semana pasada, pues podemos hacer una tablita, una tabulación, ¿de acuerdo? Donde X representa los kilogramos de naranjas por caja. Bien, para cajas de 20 kilogramos vamos a ocupar 3,000, ¿verdad? Y ahí ya nos están dando, jóvenes,
una constante, fíjense, es diferente bueno, en la anterior dijimos que no había constante de proporcionalidad porque era nada más una variación lineal, pero aquí sí ya me están mostrando una constante y la constante es igual a X por Y, ¿sí? Ya podemos sacar la constante con los primeros valores que me están dando. Sustituyendo estos valores, multiplicamos 20 por 3000 y me va a dar 60,000. La constante pues va a ser de 60,000, ¿sí? Tenemos también que ahora Y es igual a K entre X. Acuérdense que una vez que encontramos la constante, pues basta dividir la constante de proporcionalidad inversa entre los valores de X para ir encontrando los respectivos valores en Y. Entonces vamos a hacer el primero, jóvenes. El segundo, perdón. Sería 60,000 entre ¿cuánto? Entre ¿Cuánto 20. quedaría? Para el 20 ya lo tengo, corresponde Entre 15. 3,000. Entre 15. Entonces la siguiente sustitución va a ser 60,000 entre 15 y me va a dar 4,000 cajas, ¿verdad? Muy bien. Y continuamos con el que sigue, van a ser 60,000 entre 10, ¿verdad? Y ahí tenemos el resultado, 6,000. El siguiente también va a ser 60,000 entre 5 y me va a dar 12,000 y completamos esa tablita. Dice, observa que si la cantidad de cajas disminuye a la mitad, la cantidad de naranjas aumenta al doble, ¿sí? Ahí pueden observar eso en las tablitas, miren. De 10 kilogramos, bueno, o de 20 a 10, observen. En el eje de en las X tenemos de 20 a 10, está disminuyendo de 20 a 10, ¿sí? Pero fíjense qué ocurre en la Y, de 3,000 aumenta a 6,000. Mientras que la primera variable disminuye la mitad, la segunda variable aumenta al doble, es decir, es inversamente proporcional, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué sigue? Pues la gráfica, ¿verdad, jóvenes? Dice, en la variación proporcional inversa también existe una constante de proporcionalidad. Observa lo que sucede si se multiplican las cantidades de la variable X por las cantidades correspondientes de la variable Y. Pues ya más o menos nos lo habían mostrado en la lámina anterior, ¿verdad? Donde nos indicaban cómo sacar la constante. Y precisamente tuvimos que sacar la constante para dar solución a este problema, pero ahí nos muestra nuevamente 20 por 3,000 igual a 60,000, 15 por 4,000 igual a 60,000, 10 por 6,000 igual a 60,000 y 5 por 12,000 igual a 60,000. ¿Esto qué me dice, jóvenes? Que es una variación inversa. Y aquí tenemos, jóvenes, una vez que graficamos, vean cómo nos da esa curva. ¿Se acuerdan cómo se llama esta curva? Hipérbola. Hipérbola. Ahí está, jóvenes. ¿Sí? Entonces ya tenemos más características también de la variación proporcional inversa. Se forma pues una curva. Y dice, veamos si lograste el aprendizaje. El maestro te dará la palabra para que participes. Escribe una tache donde corresponda. Entonces, vamos a ver, jóvenes, aquí, miren. Dice, característica o propiedad. Su gráfica es una recta. A ver, Aldo Campos Gaspar. Su gráfica es una recta. ¿Dónde irían las tachas? Aldo Campos. Bien, si no nos escucha Aldo. Sí, profe, voy. Ok. Dice, su gráfica es una recta. Variación lineal va tacha, variación proporcional directa va tacha, variación proporcional inversa va una tacha. ¿Dónde se colocarán esas tachas? A ver, quien me dijo que quería participar, ayúdale un poquito, Aldo. Creo que En variación lineal y en proporcionalidad directa. Correcto, muy bien, bien contestado. Vamos a la siguiente característica y se prepara Alexa Naomi, por favor. Alexa Naomi, prepárese. Dice, si crece la variable X,
entonces crece la variable y. Si disminuye la variable x, disminuye la variable y. ¿En dónde vamos a colocar las x? Adelante, Alexa. Si crece la variable x, entonces crece la variable y. Si disminuye la variable x, disminuye la variable y. Entonces, ¿corresponderá a variación lineal? Variación variación proporcional directa y Bien, variación lineal. proporcional directa. bien. Ahí está, miren, correcto. Correcto, muy bien. Vamos a la siguiente, jóvenes. ¿Sí? A ver aquí, Carlos Daniel, prepárese, Carlos Daniel, Ángel. ¿Está listo? Carlos Daniel. Carlos. Parece que no nos escucha. A ver, alguien más que esté ya listo. Yo. Listo, Braulio. Vamos con Braulio. Dice, tiene constante de proporcionalidad. La variación lineal. Proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Correcto, muy bien. Carlos Ahí Daniel está. contestó en el chat. Ah, ok, perdón. Perdón, estaba viendo yo aquí los nombres. No vi el chat. Bien, vamos con la siguiente. Esteban González. ¿Está listo, Esteban? Prendan su micrófono para que puedan escucharse. Esteban. Bien, voy leyendo mientras dice, la constante es K igual a X por Y. ¿Cuál será, jóvenes? Ayúdenle. Proporcionalidad directa. No, inversa. Proporcionalidad directa Inversa. y variación inversa. Es la inversa, nada más. Miren, la constante K es X por Y, es la variación proporcional inversa, nada más. ¿De acuerdo? Ok, vamos a la siguiente porque ya se nos acabó el tiempo. La constante es K igual a Y sobre X. ¿Cuál es? Díganme. Proporcionalidad directa. Correcto. Proporcionalidad directa. Muy bien, en la que sigue. Su gráfica es una hipérbola. Proporcionalidad inversa. Proporcionalidad inversa. Inversa, muy bien. Inversa. Bien. En la siguiente, no tiene constante de proporcionalidad. Variación Variación lineal. lineal. Variación Muy bien. lineal. Y por último, la gráfica es una recta que pasa por el origen del plano cartesiano. Proporcionalidad Proporcionalidad directa. directa. Proporcionalidad directa. Muy bien, jóvenes. Felicidades, lo han hecho muy bien. Adelante, profe Ruperto. Pues gracias, jóvenes, por estar aquí. Alguien que me ayude ya para terminar a leer ese proverbio chino. No, profe. A ver, Yo. no. A ver, Miguel. Yo, profesor. A ver, Braulio. El hombre puedo sabio se adapta a las circunstancias de la misma manera que el agua se adapta a la forma del recipiente que la contiene. ¿Tendrá algo de cierto, jóvenes, ese proverbio? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Pues lo vivimos ahorita, jóvenes. Nos tenemos que adaptar. No estamos presencialmente en un espacio físico en la escuela, pero aquí dentro de la virtualidad nos tenemos que adaptar a lo que hay, jóvenes. Entonces, muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Nos vemos mañana, si Dios. Gracias y disculpen, maestros. Gracias.